En breve se conmemorarán 100 años del nacimiento de Cintio Vitier, quien nació en Cayo Hueso en 1921 y durante muchos años fue uno de los grandes intelectuales cubanos, sobre todo desde la fundación de Orígenes en la década del 40 del pasado siglo XX. Cintio Vitier es muy conocido como poeta y muy reconocido como ensayista y crítico, menos reconocido como novelista y como cuentista. Yo dediqué una parte de cierto tiempo de mi vida a estudiar su novela y sus novelas y su libro de cuentos, y me parece que hizo grandes innovaciones. Creó incluso un género al que yo denominé memoria novelada. En 1978, ya hacia muy avanzado ya el desarrollo de su trabajo magisterial e intelectual, él escribió De Peña Pobre, que fue publicada por primera vez aquí en Letras Cubanas. Era una novela fuera de serie, él la define como novela y memoria. Yo la coloco como memoria novelada, un género, incluso muy diferente de lo que Barnett inauguró en el año 66 como novela testimonio. En principio, la memoria novelada empalma, concierta y asume los factores de la novela y de la memoria. Esto es, la novela como acto de ficción y la memoria como pertenencia del recuerdo del autor. La memoria como intervención de lo testimonial dentro del género de la ficción. Por lo tanto, aquí hay un empalme, como decía él, un empalme con muchos factores artísticos, en particular con la música. Me gustaría que supieran que Cintio fue un músico importante, estudió música cuando era niño y mantuvo siempre el amor a la charanga y a la música popular cubana. En cierto modo, cuando discutíamos, él y yo, alrededor de Cuentos Soñados, me di cuenta de que el empalme y la estructura de algunos de esos cuentos estaba basado en la variación en las variaciones temáticas de la música popular. En realidad, ¿qué plantea Cintio en la memoria novelada? El carácter unitivo de ficción y realidad. Para él no hay diferencias. La ficción engendra la realidad y la realidad engendra la ficción. Es decir, en De Peña Pobre, del año 78, existe un argumento tradicional, que es la historia de dos familias cubanas, que comienza desde el fin de las guerras de independencia. Y esas familias se van implicando con el desarrollo de la nación cubana. Aquí hay realmente un juego muy interesante con Violeta Palma y con la ascendencia mambisa y también con una rama de la familia que se establece en Matanzas y que crea una especie de imperio, el imperio de la familia Vitier, aunque no se llama Vitier en la novela. Cintio Vitier aparece dos veces en la novela. Aparece como Cuntius, que es Cintio en alemán, como personaje, y luego aparece como Cintio Vitier. Por lo tanto, lo que recoge Cuntius es evaluado por Cintio Vitier. Lo que es ficción para Cuntius es memoria para Cintio Vitier. Ese juego le permite establecer un vínculo entre la familia fundacional y la historia de la nación cubana desde fines del XIX hasta muy avanzado del siglo XX, hasta incluso después de la Revolución. Aquí realmente hay una vida propia de documentos intercalados en la novela. La novela se intercala y hay cartas, hay documentos, hay facsímiles, cosas que Cintio va integrando al todo el movimiento, diríamos, argumental de la novela. Y al mismo tiempo, Cintio aparece como autor y ordena dentro de la novela, ordena una serie de ideas y de documentos para darle mayor fijeza al testimonio. ¿Qué significa esto? Significa, en primer lugar, la ficción de autoría, algo que no era tan común entonces
y que de algún modo representa un preámbulo de la posmodernidad. El autor está estableciendo la ficción desde el testimonio y el autor es quien gobierna a los personajes y eso es visible como si fuera un montaje teatral, como si el director de teatro entrara al escenario y gobernara a sus personajes a la vista del público. En los papeles de Jacinto Finalé existe un argumento virtual. Es la primera vez que al menos en la literatura cubana eso ocurre. ¿Virtual por qué? Porque son los documentos, las cartas, los mensajes de Jacinto Finalé ordenados por Cintio Vitier. Ese es el argumento de la novela. La novela no tiene argumento, por eso hablo de argumento virtual. Esta es la segunda parte del año 1984. Finalé termina en la zafra del 70 y muere allí. Entonces, en Rajando la leña está, del año 86, que es la tercera parte, vamos a encontrar un frenesí ritmático. Aquí están todas las formas históricas de la polirritmia de la música cubana. Y el argumento es una orquestación de esas maneras de entender la música a través de Quintín Palma, que es un músico, el personaje central, y de Nubia, que es el amor, que está corriendo a través de la novela, pasando a través de la novela, como si fuera parte de ese cuerpo polimétrico y polirritmático que le da Cintio Vitier a la música. ¿Por qué Rajando la leña está? Porque es el estribillo de la supuesta primera canción cubana. ¿Dónde está la mateodora? Rajando la leña está. Rajando la leña está en el siglo XVI, significaba bailar. Rajar la leña era bailar. Entonces, justamente, la novela baila. Podemos decir que aquí hay la mezcla, sobre todo en los papeles de Jacinto Finalé y en Rajando la leña está, de la ficción de autoría de la que ya he hablado, con la fabulación poética, que es un enfoque que le dio el grupo Orígenes a la prosa literaria. Este concepto lo diseñé yo para explicarme la voluntad poética en la prosa de Lezama Lima y de Eliseo Diego, y ahora también de Cintio Vitier. El Lezama y Eliseo iban a eras imaginarias, iban a una fabulación basada o en el medioevo o en factores de carácter esotérico. Cintio no. La fabulación poética en Cintio parte de la realidad, es decir, de los sueños de los personajes o de los conflictos de los personajes en un mundo donde pueden pasar del sueño a la vigilia de manera muy natural, muy transicional. Aquí hay realmente una articulación musical en las tres novelas. Hay un sistema de articulación musical. El tema va desarrollándose y se desprenden variaciones de ese tema y retrocede al origen y vuelve a desprenderse, es decir, como si fuera una sonata, como si estuviéramos hablando de una estructura de sonata. E incluso tiene momentos de coda, como pasa brillantemente en Rajando la leña está, que hay una coda. La coda es todos los ritmos del Caribe, todos los ritmos cubanos montados unos sobre otros, para que da la sensación de que todo se unifica y de que el ritmo es uno solo, uno solo, uno solo, como dice el propio narrador. ¿Qué está buscando Cintio, a mi juicio, en las tres novelas? El origen de la identidad cubana. En segundo lugar, la idea central que mueve a esos personajes es que no es posible hablar de una cultura cubana si no se reconoce un sentimiento de nación y de patria. Y eso es muy importante para los personajes que van desarrollando la historia en esas tres novelas, en esa trilogía. Es importante señalar también cómo Cintio logra integrar a esos factores de carácter político y de carácter social el factor cultural. Para Cintio, en la cultura cubana es donde se está definiendo el sentido y el sentimiento de ser cubano, que es lo que puede sostener la resistencia histórica de la nación cubana. Eso está muy marcado en De Peña Pobre, está muy marcado en los papeles de Jacinto Finalé y está muy marcado en Rajando la leña está.
¿Qué ambición sostenía Cintio como novelista, que también la sostiene como poeta? La unificación del cristianismo y la revolución. La necesidad de unificar los valores de Cristo, los valores del Evangelio o de los Evangelios, con los valores que la revolución está creando para la redención del ser humano. Esto se ve mucho más claro en Cuentos Soñados, el libro del año 1988 que fuera premio de la crítica. Aquí lo real se rompe a través del sueño. El sueño es quien participa y quien le da sentido a la realidad de los cuentos. Justamente el punto de quiebre se da sobre todo en la Casa a Oscuras y en la otra acera, donde ocurren hechos inverosímiles, pero que sin embargo demuestran una fuerza fundamental en la narrativa de Cintio Whittier. Los personajes se buscan a sí mismos y cuando logran encontrarse es que alcanzan su mayor definición como cubanos. Esto es una cosa bastante fuerte, original, diríamos que caracteriza tanto las tres novelas como el libro de cuentos y que le da a Cintio una dimensión realmente cubana y universal. Esto ya uno puede encontrarlo, sobre todo a partir del valor de la ética, en su libro Ese Sol del Mundo Moral, que es una historia de la eticidad cubana, desde el origen de lo ético en Cuba, desde Varela, desde Luz, desde la primera comunidad intelectual que nos representó buscando la independencia de España hasta hoy. Y esa eticidad se está moviendo como se mueven los personajes de sus novelas y de sus cuentos, tratando de encontrar un vínculo que puede ser definitivo entre la acción, la evocación, la memoria, el anclaje de la nacionalidad y lo que significa para Cuba la resistencia. La literatura de Cintio Whittier es una literatura de la resistencia, que puede probar cómo el pueblo cubano ha resistido los embates de la colonia, los embates de los malos gobiernos republicanos, ha resistido las luchas internas y los procesos políticos que nos han enfrentado a los Estados Unidos, precisamente a través de su cultura. Y su cultura lo ha definido como un pueblo único dentro del universo del Caribe y dentro del mundo.